Buenas noches, mi nombre es Yader Gamba y el objetivo de este video es mostrar el funcionamiento de un circuito eh, conversor análogo digital, mostrando los valores de la conversión tanto en un display LCD como activando cargas. Entonces, debemos cumplir unas condiciones que nos dio el profesor para el funcionamiento del circuito y pues vamos a observarlas. En un principio se muestra mi nombre y mi código. Y mientras no se cumplen las condiciones que el profesor nos dio, aparecen el valor del voltaje y la temperatura en la pantalla. Aparecen intermitentes a veces debido a que, pues al parecer es por la velocidad con la que el programa muestra los datos. Debido a que estuve revisando el debug del programa y no tuvo ningún problema. Entonces, la primera condición es que el voltaje sea superior a 3.8 voltios. En ese caso, el bombillo AC debe estar encendido y el motor debe estar apagado. Y adicional debe mostrar un texto que diga alto voltaje. Entonces vamos a probarlo. Entonces, cuando supera los 3.8 voltios, notamos que aparece el texto y aparece el bombillo se enciende. Y al bajar de los 3.8, vuelve a aparecer los valores de voltaje y temperatura. Y la siguiente condición es que el voltaje sea inferior a 0.3 y la temperatura superior a 60 grados. Entonces ahí tenemos el voltaje en 0.25 y la temperatura en 60 grados, superior a 60 grados. Enciende el motor y muestra el texto que dice riesgo de destrucción. Vemos que al disminuir la temperatura, desaparece el texto de riesgo de alto voltaje y aparecen nuevamente los valores de temperatura y voltaje. Igual pasa al subir la temperatura de 3 grados, el voltaje de 0.3 voltios, perdón. Vuelven a aparecer los valores de temperatura y voltaje. La tercera condición es que la temperatura sea inferior a 5 grados. En ese caso, el, el texto debe aparecer. El texto que debe aparecer es llegó el fin y debe estar encendido tanto el motor DC como el bombillo AC. Entonces llegó el fin y el motor empieza a girar, al igual que el bombillo empieza a emitir luz. Entonces, con esto podemos comprobar que todo el circuito está correcto y que la programación está hecha para el objetivo que se tenía.